Buenos días. Comentábamos hace unos minutos apenas de esta reflexión que el Señor, apenas al empezar a adorar, movía en mi corazón y a propósito del mensaje esta mañana, para todos los que nos leen, familia natural, familia de la fe. Y como ya ha mostrado desde hace muchas semanas, muchos meses, pero probablemente ya más de un año, a todos los que buscan, y hoy si hay algo busca la creación de Dios, y también los hijos y las hijas de Dios, es verdad, buscan amor, buscamos, dijo el otro, ¿verdad? Paz, buscamos esperanza, y en eso hay una bienvenida, una bendición, claro, de Dios para todos los que estamos en esa actitud buscando, o como dijo, y lo compartíamos también hace unos minutos, el salmista y concretamente el rey David en el Salmo, Señor, escudriña mi corazón. Y ese es un acto de humildad, pero también de valentía, porque si es difícil pedirle a alguien que conocemos o que amamos directamente, porque lo vemos, sea amigo o sea familiar, que haga eso, que nos diga, como dicen los chavos, la neta del planeta, ¿no? la verdad del mundo mundial, al respecto de cómo nos ven, y yo no sé si ustedes lo hagan, yo tengo que confesar, me cuesta trabajo, lo hago con Dios muy seguido, pero no lo hago todo lo que debiera, es más, casi no lo hago, ni con mi esposita amada, lo cual no está bien. Curiosamente, y hablando y regresando a esta reflexión de hace unos minutos, sí lo he venido haciendo con este varón de su pueblo escogido, con el cual me ha venido ministrando y me ha venido confrontando a muchas cosas. Y hay cosas que me he guardado, pero que estoy seguro que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Dice la palabra de Dios, lo voy a tener que hacer, porque la verdad es que es sano que tengamos este consejo y que abramos nuestro corazón para permitir que Dios lo limpie. Y esto es lo que quiere hacer esta mañana del domingo 19 de marzo de este año 2017, en donde además nos va a hablar de un tema por demás trascendente, un tema verdaderamente que va más allá de todo lo que el Señor nos ha venido hablando, y por eso es que usaba esta palabra en Primera de Corintios, en el capítulo 13, ¿no? Si no mal recuerdo, en donde nos hablaba, de no darnos leche espiritual. Si algo ha hecho con estos ministerios es no darnos leche espiritual. La verdad es que asume el Señor y nos trata como adultos, como maduros en el espíritu, aunque por supuesto, y ya lo compartimos, no necesariamente es así, no en una ni en dos, sino seguramente en varias o en muchas áreas de nuestro corazón. Y en esta trascendencia de la cual me habla, me dio el título, el traspuesto, posición en una esfera de gobierno del reino de Dios. Repito, la visión es traspuesto y el propósito es posición en una esfera del gobierno del reino de Dios. En esta asamblea semana número 84. Y a manera de introducción, quiero hacer referencia a la definición que desde la Asamblea 24, le hace la semana 24, el Señor nos entregó cuando nos habló en un título que llevaba Liderazgo, Esferas de Influencia. Fue en la semana 24 cuando nos dio una definición, o nos compartió una definición que dice: una esfera de influencia es un área o región en la cual una organización o estado ejerce cierta clase de indirecta dominación cultural o económica o militar o política. También en algunos lugares habitados se habla de área de influencia para designar el espacio en que, por ejemplo, un comercio o servicio tiene influencia sobre localidades u otras zonas distintas a las que se ubican. Y nos dijo, ahora escucha también. Dios utilizó esto en su creación. Y entonces es un fundamento del proceso de gestación y de creación de Dios, a partir de su matriz. Y abundó el Señor en aquella semana 24 y nos explicó la mecánica celestial, recordarán, ¿no? Y nos decía cómo cuando dos cuerpos, si habláramos solo de dos cuerpos, interactuando en el universo, en el espacio, en el universo,
el de mayor masa el más grande, o por lo menos el de mayor masa, no necesariamente el más grande es el de mayor masa. Bueno, pero imaginemos al Sol. Si solo en este sistema solar hubiera Sol y Tierra, la trayectoria, el movimiento de traslación, ¿no? El movimiento alrededor del Sol sería una circunferencia perfecta, pero resulta que no es el único planeta en el sistema solar. Y aún los cuerpos de mayor masa, como Júpiter, por ejemplo, influyen en la trayectoria del resto de planetas en el sistema solar. Por lo tanto, está comprobado que las trayectorias, aún el de la Luna, por ejemplo, no son perfectamente circulares alrededor del Sol en el caso de la Tierra y los planetas, o de la Luna en el caso de la Tierra y o de otros planetas que tienen lunas. Son trayectorias elípticas, porque dependiendo de la posición en determinados momentos, tiene más influencia uno u otro cuerpo celeste. Eso es una esfera de influencia. Y nosotros, como hijos de Dios, pero también como su creación, estamos sujetos a estas mismas leyes que el hombre conoce como de física, pero que en realidad son diseño de la creación de Dios. Nosotros también estamos en esferas de influencia, unas u otras. Por ejemplo, una esfera de influencia es tu propia casa, donde tú vives, tu familia, tu casa. Otra esfera de influencia es el trabajo. Para aquellos quienes estudian otra esfera de influencia, pues son las escuelas. Y no podemos negar o decir que no es real que aún en esos lugares de repente hay personas que influyen sobre nosotros más que otras personas. Léase, entramos en la esfera de influencia de las personas con las que interactuamos. Y ellos, por supuesto, en nuestra propia esfera de influencia. De eso habla. O nos habló en aquella Asamblea 24. Durante aquella administración el Señor nos llevó a discernir, por medio de su revelación, lo crítico que es Él, en verdad, vivir sumergido en su esfera de influencia, que por lo tanto es una esfera del gobierno del reino de Dios, porque eso es lo que hace el Señor, gobernar en las esferas de influencia. La clave en el mensaje de esta mañana está en discernir el concepto de transposición. Y cómo es que el Señor nos requiere llevar a su esfera de gobierno y solo lo va a poder hacer por medio de transposición, de transponernos. Nos va a recordar el concepto de transposición, porque ya en alguna ocasión también nos había hablado un poco de esto, no como tema central como hoy lo va a hacer. Así que vamos a entrar en oración pidiéndole al Señor, pidiéndole al Padre que nos inunde y que su Espíritu Santo mueva nuestro corazón, pero nuestro entendimiento para hablarnos de esto. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por este mensaje, Padre, en donde clamamos que tu Espíritu Santo, Señor, mueva, sacuda nuestros corazones, Señor, que toda hoja débil en nuestra fe sea tirada, Padre, sea arrancada, pero que la hoja verde sea fructificada, Padre. Pero que no solo nos quedemos en hoja, Padre, sino que también seamos fruto de la gracia, del amor y de la misericordia tuyos en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo el Señor. Amén. Ahora vamos entonces a iniciar este mensaje, ya habiendo hecho la introducción, iniciando con el significado y la etimología, las raíces de la palabra transponer. La etimología de la palabra transponer viene del latín transponere. Así como como transporte, pues, transponere. La primera definición de transponer, y quiero que pongan atención, en el latín sí es trans con ns, transponere, pero ya en la gramática en español, en el castellano, es sin la n, es transponer. La primera definición de transponer en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es poner a alguien o algo, un objeto, una persona o un objeto más allá, es decir, en un lugar diferente del que originalmente ocupaba. Por ejemplo, yo puedo decir que tomo este recipiente que está en este momento frente a mí y lo pongo hacia mi derecha. Físicamente eso significa transponer. Yo mismo me estoy a veces confundiendo, por eso hay que precisarlo. Ahora, otro significado de transponer en el diccionario es trasplantar.
Y si se fijan, siempre hemos hablado con NS, transplantar, no, es trasplantar sin la N. Esa es la manera correcta de usar este vocablo, trasplantar. Trasponer es también dicho de una persona o de una cosa, ocultarse a la vista de otra. Y en el mismo ejemplo, voy a volver a tomar el recipiente que dejé en este momento a mi lado derecho cuando estaba originalmente enfrente de mí y la voy a poner detrás de este aparato electrónico, con lo cual ustedes lo pueden ver, pero yo no lo puedo ver. Entonces, trasponer también significa ocultar a la vista de otra persona, sea dando la vuelta en una esquina, sea en la altura de un cerro donde solamente los que estén cerca lo van a poder ver, o algo similar, o como lo hice yo, este recipiente detrás de este aparato electrónico de tal manera que ustedes lo pueden ver, pero yo no lo puedo ver. Por lo tanto, trasponer puede referirse a posición. Y de eso ya nos habló mucho el Señor. Si no mal, posición, identidad y herencia fue la Asamblea 17, posición. Cambiar a una persona o una cosa de lugar. Alguien ha traspuesto el documento, podría ser un ejemplo. O alguien ascendió en la escala organizacional, hablando de otro ejemplo humano. Pero también puede significar, en otra definición, desaparecer una persona o una cosa detrás de un objeto, como lo acabo de hacer con este recipiente. La misma palabra de Dios dice, no, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, muévete, y el monte se movería. Eso es transponer. Si hablamos de la misma palabra transponer, pero por ejemplo hablando de otra disciplina que él permite y que ha enseñado al hombre, la botánica, cambiar una planta con sus raíces de lugar es la época adecuada para transponer el jazmín. Yo no sé si ustedes saben que cada planta tiene su tratamiento particular, con el cual florece, da fruto, crece, se multiplica. El caso del jazmín es este. Para que pueda seguir creciendo sanamente, tiene que ser sacado de la maceta en algún momento y puesto en otra más grande o incluso en una jardinera o en un jardín definitivamente. Eso también es transponer. Y si hablamos desde el punto de vista, por ejemplo, de la astronomía, transponer es dejar de estar el Sol u otro astro en el horizonte visible. Por ejemplo, cuando hay un eclipse solar o lunar, lo que sucede es que un cuerpo celeste se pone en medio del cuerpo celeste original y la Tierra. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando hay un eclipse de Sol, lo que sucede es que la Luna pasa en una trayectoria entre el Sol y la Tierra. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es que hay eclipses parciales o eclipses totales, dependiendo de la zona del mundo y de la posición también que tengan las personas que observan. Eso, por ejemplo, es transponer también. Por lo tanto, podemos decir que transponer es sinónimo de trasladar. Alguna cosa o incluso alguna persona, voluntaria o involuntariamente, de una posición a una posición distinta de la original. Ahora, desde un punto de vista bíblico, el logos de la Biblia nos habla de ello. Y vamos a verlo a través de la vida de dos varones de Dios. Uno, Enoc, que es de lo que nos habla, por cierto, concretamente Hebreos 11:5, en donde dice: por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 3 veces en un solo versículo utiliza a Dios la palabra traspuesto. ¿Será importante? Evidentemente lo es. Y aquí voy a hacer un espacio. Desde que comenzó esta obra de Dios, Dios nunca nos ha hablado con un lenguaje sí sencillo en sus conceptos, pero distinto de lo que típicamente y tradicional y naturalmente oímos en diferentes congregaciones y partes del cuerpo de Cristo. No con esto estoy diciendo que ellos estén mal y acá estamos bien, pero lo hace muy distinto acá.
Es decir, nos habla de los diseños suyos, nos habla de Él y no solo de su obra. Y esto es algo que Él me pidió desde el principio. Me dijo, hijo, háblales de mí. Pero yo no puedo hablar de Dios si Él no me revela lo que Dios es y hace. Y por eso es que pone especial énfasis en sus diseños, que es lo que ha hecho durante 84 semanas. Y aquí en concreto nos está hablando, solo en un versículo, 3 veces de una acción que Él realiza con Enoc. Dice que lo traspuso. 3 veces. Podríamos pensar quizá que no hay más referencias en la Biblia al respecto de esto. Sin embargo, veamos algunos versículos. Génesis 5:24 dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No dice que murió, dice, desapareció porque Dios se lo llevó. Y aquí viene una referencia al otro personaje del cual el Señor también habla que lo traspuso. Y lo encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 1, en donde dice, y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Luego, en Lucas 2, versículo 26, dice la palabra de Dios, y por el Espíritu Santo se le habían revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Juan 8:51 dice la palabra de Dios, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. ¿A qué muerte se referiría entonces el Señor? Considerando el contexto del fundamento en la Biblia, que acabo de compartir, de estos 5 o 6 versículos que compartí, y en primer lugar, introduciéndonos en su atmósfera espiritual, vamos ahora a profundizar en la transposición bíblica y por tanto de carácter sobrenatural de Dios y el propósito de Dios para ello. Vamos a ver cuál es el propósito de Dios al respecto de este trasponer del que nos está hablando. Y siguiendo ese proceso, el Señor nos va a llevar a discernir el cómo de su transposición hacia una esfera de gobierno del reino, que es el propósito esta mañana, el que discernamos esto. Así que entremos a profundizar. Quiero empezar haciendo referencia a algo por demás significativo. El Señor me ha llevado a leer mucho toda mi vida. Y siempre creí y he creído y sigo creyendo que leer mucho, y claro, también hay que cuidar lo que uno lee y ve, cultiva no solo tu alma, por tanto tu mente, no solo tu alma, por tanto tu mente, por eso lo repito, pero tu espíritu también, dependiendo de qué leas y cuál es la actitud con la que lo leas. Y para ello quiero decirte que dentro de los libros conocidos como de la apocalíptica judía, existe un libro de Enoc. Y si lo buscas en internet, tú lo puedes bajar y te invito a que lo leas, porque te va a resultar verdaderamente revelador. Se conoce como parte de los libros intertestamentarios, léase, no reconocidos como parte del canon bíblico, y por eso es que no forman parte de la Biblia. Sin embargo, está documentado como un libro que es escrito como parte del canon del pueblo de Dios. Y ellos lo estudian. Así que hay un libro de Enoc. Y en el capítulo 7, versículos 3 al 6 de ese libro de Enoc, narra la caída de los vigilantes que engendraron con mujeres humanas a los Nepilim o Nefilim. Se escribe con PH, por eso es que se pronuncia en español Nefilim. Nepilim o gigantes. A estos también se refiere el pasaje de Génesis 6, 1 al 7, por cierto. Por eso es que resulta muy interesante leer el libro de Enoc, de esta apocalíptica judía. Ellos, refiriéndose a los Nepilim, devoraron todo el trabajo de los hombres hasta que estos ya no alcanzaron a alimentarlos más. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres y empezaron a devorarlos.
y empezaron a pecar contra los pájaros y contra las bestias y los peces, y a devorar unos la carne de otros, y se bebieron la sangre. Entonces la tierra acusó a los violentos por todo lo que se había hecho en ella. Está fuerte, ¿no? Lo anterior a manera de referencia y como recomendación para reflexionar y discernir el contexto para el pueblo de Dios al respecto de este personaje muy relevante y sensible en la descendencia de nuestro Creador, documentada en el principio en Génesis 5 del Antiguo Testamento de la palabra de Dios. Pero quiero regresar porque pudiera prestarse a confusión. Si yo leo Génesis 6, 1 al 7, y para ello vamos al libro de Génesis, el capítulo 6, 1 al 7, porque lo que acabo de leer no es que aparezca en Génesis 6, 1 al 7, aparece en el capítulo 7 de No, versículos 3 al 6. Lo que dice en Génesis 6, 1 al 7 es: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que se llegaron, se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Palabra del Señor. Solo para dejar claro entonces que la referencia de cual di lectura está en Enoc 7, versículos 3 al 6, y cómo hace referencia en Génesis, que es lo que acabamos de leer, la palabra de Dios al respecto de ello. Por eso es que invito, en el amor del Señor, a que estudien este libro, lo estudien claro, primero entregándoselo a Dios para que sea con la guía del Espíritu Santo, de lo que nos habla la literatura de la apocalíptica judía intertestamentaria. Esa es un poco la conexión con nuestra Biblia, con el Logos de Dios, para discernir de lo que nos está hablando en todo esto. Así que de manera de referencia y como recomendación, como les digo, lean ese libro. Y lean y profundicen en Génesis 5. Ahora vamos nuevamente, a Hebreos 11, versículo 5, nuevamente dice la palabra de Dios: por fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hagamos puntual referencia a algunas palabras, para ir sumergiéndonos, para discernir teológicamente este concepto. Y vamos también a descomponer el entendimiento de lo que este versículo, vamos a descomponer el entendimiento de lo que este versículo declara, haciendo clara referencia al mensaje de la semana pasada. Porque hace una declaración muy poderosa, varias declaraciones muy poderosas. Y para ello haremos este trabajo de referencias cruzadas y del significado de estos vocablos clave de este versículo en sus originales en griego. Para eso vamos a utilizar la referencia del diccionario Strong. Primero vamos a hablar de la palabra traspuesto. En el griego, porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, significa y viene de la palabra metatesis, con TH después de meta. Metatesis. Es un sustantivo femenino y tiene un significado dependiendo de cómo se usa, de mudanza, traspuesto, un cambio y una eliminación, o incluso eliminación, eliminar. Otro vocablo que se utiliza mucho aquí en Hebreos 11:5 es testimonio. Dice la Strong que es también un sustantivo femenino y viene de la palabra en griego pseudo marturia,
pseudo con PS, pseudo marturia, que significa testimonio, testimonios o incluso falso testimonio, dependiendo de qué estructura gramatical se le dé en el griego antiguo. Y del vocablo también vamos a hablar del vocablo agradado. En el diccionario Strong dice que es un adjetivo. Este sí no es sustantivo, es un adjetivo. Porque califica, porque le pone tono a una declaración. El vocablo agradado viene del griego arestos, como suena, arestos, y significa agrada, agradable, agradado, encajar. Y lo comento así porque si tú sustituyes esto, y va a estar publicado para que hagan el ejercicio, cualquiera de estos significados de la palabra en griego y lo sustituyes en el texto original del versículo 5 de Hebreos 11, te vas a dar cuenta de cómo habla de una manera muy clara Dios al respecto de la transposición. Ahora, vamos a hacer algunas reflexiones o dimensiones o ir profundizando en ciertas dimensiones. La primera dimensión de esta o reflexión es: vamos a profundizar en un entendimiento muy sencillo, literalmente, qué dice este versículo 5 de Hebreos 11. Y para ello lo voy a hacer vía cuestionamientos, preguntas, un poquito de método científico. 1. ¿Por fe de quién Enoc fue traspuesto? 2. ¿Para qué fue traspuesto? Y dice claramente, Hebreos 11:5, dice que para no ver muerte. Y vamos a leerlo. Dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Lo dice clarísimo. Pero luego, además, inmediatamente asevera que no fue hallado y lo hace respondiendo a la pregunta 1. Dice, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero dice, no fue hallado porque lo traspuso Dios. ¿Qué está diciendo esto? Que estaba Enoc y de repente dejó de estar. Y nunca más lo hallaron. ¿Lo ven? Eso es lo que está diciendo. Pero luego asevera al que no ser hallado, al no ser hallado, lo hace respondiendo a la pregunta 1 de por quién fue Enoc traspuesto. Y dice claramente que lo traspuso Dios porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así lo dice Hebreos 11:5. Dio testimonio de haber agradado a Dios. Por lo anterior, por estas tres conclusiones o aseveraciones, simplemente leyendo o interpretando vía preguntas este versículo, en método de hombre, sin hacerlo muy complejo, fue traspuesto por haber agradado a Dios. Eso fue la llave para que no fuera traspuesto. Agradó a Dios. La palabra de Dios, y me adelanto un poco a lo que el Señor nos va a decir y nos va a ministrar, dice la palabra de Dios, obediencia quiero más que sacrificios. Podemos decir entonces, resumiendo todo esto, que al haber agradado a Dios, Enoc fue traspuesto por él para que no viviera su muerte, y si me permiten agregar, Dios evitó la muerte física de Enoc y lo llevó directamente a su presencia. Por eso dice que no fue hallado. Lo buscaron, pero no lo encontraron. Ya no estaba y nunca más estuvo. Y eso lo dice Hebreos 11:5 con mucha claridad. Segunda dimensión o reflexión, y es pregunta o a manera de pregunta en este mismo orden de ideas. ¿Existe evidencia en la palabra de Dios que algún otro hijo de Dios haya recibido el mismo tratamiento? Así como Enoc fue traspuesto porque no fue hallado, como lo dice o como asevera en Hebreos 11:5, porque en Génesis habla de que algo pasó con Enoc y lo veremos un poco más adelante. Pero en Hebreos 11:5 afirma, lo que pasa es que Dios lo traspuso, Dios se lo llevó, por eso nunca más lo volvieron a hallar. Así que podemos por lo menos hacer nuestras preguntas. ¿Existe evidencia en la palabra de Dios, en esta segunda dimensión o reflexión, de que algún otro hijo de Dios haya recibido el mismo tratamiento? Y si fue así, ¿quién fue? Y luego, ¿cómo ocurrió? Y la respuesta a la primera es sí hay evidencia. A la primera pregunta. Sí hay evidencia en la palabra de Dios de que alguien más fue traspuesto.
Y para contestar la segunda y tercera preguntas, que es ¿quién fue y cómo ocurrió? La respuesta la vamos a encontrar en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, versículos 9 hasta el 15, que dice: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, ¿y qué había pasado? El Jordán, ¿no? ¿Y se recuerdan cómo pasó por el Jordán? Agarró su manto Elías, golpeó las aguas del río 2 veces y las aguas se separaron y pasaron. Por eso que en el versículo 9 dice: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, ese no lo rompió, rompió los vestidos. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Para tener el contexto de esta porción de la palabra de Dios, te invito a que posteriormente leas y reflexiones solo en el capítulo 1, de aquí de Segunda de Reyes, en el cual no habla de Elías. Ahí no aparece Elías. Es hasta el capítulo 2 y en específico en el versículo 1 que la propia palabra nos deja ver algo. Y escucha esto. Dice en el versículo 1 del capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Tuvo la intención el Señor, pero no lo hizo. Y ya leímos luego en el versículo 9 hasta el 15 por qué y cómo ocurrió. O más bien, para qué y cómo ocurrió. Podemos entonces decir que Dios había establecido llevarse a Elías con él en vida. Así como no. Esto es, nuevamente trasponerlo como lo había hecho previamente con Enoc. Ahora, vamos a reflexionar en esto. En términos de tiempo, Enoc fue traspuesto antes que Elías. Y lo que tienen en común los dos eventos es que ambos evitaron la muerte. Tal cual lo dijo en Hebreos 11:5, en el caso de Enoc. Ambos evitaron la muerte. Y vamos a profundizar con algunas conclusiones o reflexiones al respecto de esta segunda dimensión en Segunda de Reyes 2, 9 al 15. Primero, Elías le dice a Eliseo que pidiera lo que quisiera antes de ser quitado de él. Segundo, dado lo anterior, podemos afirmar que Elías ya sabía de parte de Dios lo que iba a suceder. Dios ya se lo había dicho, ya se lo había revelado. Tercero, Eliseo le pide doble porción del espíritu que tenía Elías. Cuarto, Elías le establece una condición. Y esta condición es que lo vea y que esté presente cuando fuese quitado delante de Eliseo. Quinto, Elías es subido al cielo en un torbellino, luego de que lo separara un carro de fuego, con caballos de fuego también. Sexto,
Eliseo tomó los vestidos de Elías y los rompió en 2 partes. Y aquí cabe una pregunta, ¿para qué en 2 partes? Doble porción. Y nadie más podría ver sus vestidos. Nadie más podría usar sus vestidos. Nadie más podría ser investido de la unción de Elías. Séptimo, tomó el manto de Elías y lo usó de la misma forma que lo había usado Elías, golpeando las aguas del Jordán para separarlas y luego cruzarlo caminando. Octavo, en el versículo 15 de esta porción de lectura que estamos leyendo, dice que los hijos de los profetas que estaban del otro lado del río, del lado donde estaba Jericó, vieron y fueron testigos de todo lo sucedido. Léase. Date cuenta que le había dicho Elías a Eliseo, que recibiría esa doble porción que había pedido, difícil cosas pedido, siempre y cuando lo viera cuando todo esto sucediera. Pero se lo dijo a él, no al resto de los profetas. Por eso es que él, en palabra declarada de Elías a Eliseo, recibe esa doble unción que había pedido, aunque otros lo habían visto también, porque esa palabra no fue declarada para los otros profetas, fue declarada para Eliseo. Esa promesa fue solo para Eliseo. Esos varones, los hijos de los profetas, dieron testimonio declarando: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Así que vamos a tener esta reflexión. En el caso de Enoc, nuestra conclusión en resumen fue: al haber agradado a Dios, fue Enoc traspuesto por él, por Dios, para que no viviera su muerte. Y agregué, Dios evitó la muerte física de Enoc y lo llevó directo a su presencia. En el caso de Elías, este había sido preparado y usado por Dios en un ministerio extenso. Y aquí hago un alto. No hay ninguna palabra o versículo en la Biblia que diga que Enoc había sido preparado. Enoc ciertamente se comportó de una manera distinta del resto de los hijos de Dios en el tiempo en que vivió. Y por eso es que una conclusión es que al haberlo agradado, había cumplido con aquella parte de la palabra de Dios que dice: obediencia quiero más que sacrificio. Había sido obediente, por eso lo había arrebatado. Pero no lo dice en ningún lado, simplemente es una reflexión que comparto por los textos en Génesis y luego en concreto el texto en Hebreos 11:5. En el caso de Elías, este sí había sido preparado, pero también lo había usado Dios muy extensamente con un impacto muy poderoso. Fíjate. Primero, Dios lo preparó enviándolo al arroyo de Querit, donde los cuervos le llevaban alimento, para luego secar el arroyo y moverlo en un largo viaje hacia el propósito para el cual lo preparó. Y esto lo vamos a ver con calma. Luego, segundo, fue utilizado para resucitar al hijo de la viuda de Sarepta. Cuando llegó a Sarepta, lo primero que le instruyó Dios fue que le pidiera de comer a aquella viuda, que iba a preparar con lo que le quedaba de harina y un poco de aceite en aquella sequía, porque recordaremos que Elías dijo: si yo no hablo, no lloverá. Entonces todo el mundo se estaba muriendo. La viuda, en este caso, que es la primera que se encuentra a llegar a Sidón, iba a preparar lo último que le quedaba de harina con lo último que le quedaba de aceite para hacerte unas tortitas y comérselas y dejarse morir junto con su hijo. Y Elías evita eso, le dice: no, ve por agua. Y antes de que se fuera por el agua, por cierto, también prepárame una tortita ahí bajo las cenizas, ¿no? Con tu harina. Dice: pero si nada más me queda, tú hazlo. Y ella obedeció. Y efectivamente, mientras duró la sequía, no les faltó comida, ni aceite, ni harina. También fue Elías a quien Dios utilizó para acabar con los profetas de Baal que apoyaba a Jezabel, la esposa del rey en turno. Elías también consagró a Eliseo como profeta. Había otros profetas antes y después, pero Elías fue
consagrado, fue utilizado por Dios para consagrar a Eliseo como profeta. Había otros profetas que Dios usaba, pero a estos dos les entregó este ministerio de derrumbar a los Baales. Y el discernimiento de lo que dice Segunda de Reyes en el capítulo 2, claramente él dio cobertura a otros varios profetas, como ya estoy comentando, que eran aquellos que estaban del otro lado del Jordán, cuando vieron a lo lejos cómo Elías fue arrebatado por estos carros de fuego, y en ese remolino se lo llevaron, y fue Eliseo el que se quedó. Y también vieron cómo agarró, después de romper los ropajes de Elías en dos, el manto de Elías, y Eliseo golpea el agua y se separa el río también. Y como sabían que el único que lo había hecho antes era Elías, fue que dijeron, no cabe duda que recibió el poder de Elías, Eliseo. Y al centro del propósito de Dios está el que Elías fue el que acabó con los profetas, pero también con la credibilidad en Baal. Consagró a Eliseo y preparó profetas para el pueblo de Dios. En Segunda de Reyes 2 dice, lo que podemos resumir al respecto de este testimonio completo en Segunda de Reyes 2, esto es lo que yo creo. Discierno que al igual que Enoc, Elías agradó a Dios en el cumplimiento de un propósito que Dios edificó en las vidas de ambos. Porque eso es lo que dice de Enoc, que lo traspuso, dice en 3 ocasiones en el versículo 5 de Hebreos 11, porque él agradó a Dios, porque Enoc agradó a Dios. Bueno, lo mismo Elías, siempre obedeció lo que Dios le decía. Ahora, ¿en dónde encuentro el fundamento del agrado de Dios sobre Elías? Y para eso vamos a ir al libro anterior del que hemos venido haciendo referencia al respecto de Elías. Vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 18, en donde dice a partir del versículo 12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarle él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 cuevas, y los mantuve con pan y agua. Aquí habla un siervo del rey Acab, pero que era hijo de Dios, que no se había dejado llevar por los Baales ni por la esposa de Acab, Jezabel, sino que permaneció fiel a Dios. Y entonces le está diciendo a Elías, y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Posteriormente a estos versículos y lleno del Espíritu de Dios, exhorta, ¿quién? Elías, al pueblo de Dios a decidirse por Jehová o por Baal. Y describe la palabra de Dios el proceso en el que confronta a Jezabel para finalmente él solo decapitar a los 450 profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Hizo descender fuego del cielo. Danzaron los Baales y se picoteaban y se lanceaban, ¿no? O sea, se picaban para que le saliera sangre, ese era el culto de ellos. Y Baal, pues ¿cuál Baal, no? Nunca hizo nada. Y él luego agarró al buey, lo partió en pedazos, hizo todo este procedimiento de hacer una zanja alrededor, y cuando clamó al Señor para que descendiera el fuego de Dios descendió y ardió todo, ¿no? Entonces el pueblo dijo, solo hay un Dios, Jehová. Y ahí fue cuando le dijo, prendan a los sacerdotes, y él los decapitó. Y en el versículo 12 dice concretamente, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa.
No dejemos de observar ese versículo 12 de esto que acabamos de leer. Acontecerá, en Primera de Reyes 18, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. ¿Quién le dice eso a Elías? Abdías, el siervo de Acab. Con lo cual puedo discernir que no era raro que Elías fuera traspuesto por Dios y nadie se enteraba. Por eso es que no lo hallaban por ningún lugar, que es lo que dice luego. Ya te envío a buscar por todos lados y tú no apareces, ¿no? Lo trasponía, lo movía. Yo he oído testimonios de hermanas y hermanos, y no he oído nada en México tristemente, y es algo que no le he preguntado a Dios, pero sí hay testimonios de personas en Centroamérica, concretamente en Guatemala y en Costa Rica, que han sido traspuestos en la obra misionera. Porque los lleva a zonas de guerrillas, en donde los pueden matar y no quieren los maras salvatruchas saber nada de la palabra de Dios, los lleva, predican y antes de que ellos aparezcan, ¡pum!, se los lleva a otro lado el Señor. Eso es real. Esto es lo que discierno que pasaba con Elías. Por eso es que Acab no lo podía encontrar por ningún lugar, por más que lo buscaba. Es decir, el Espíritu de Dios ya lo había traspuesto en muchas ocasiones a diferentes territorios. Y por eso el rey Acab, esposo de Jezabel, no lo encontraba por más que daba orden de buscar, de encontrar y de llevar a Elías a su presencia. Es hasta que el Señor le dio instrucción a Elías de ir a ver a Acab. Elías permitió que Dios lo utilizara para cumplir con su propósito. Llave. ¿Cuál es la llave de esto que estamos hablando? Pues esa es la llave, obediencia, para que finalmente, al igual que no, fuera traspuesto a su presencia. Dios no permitió que el propósito jezabélico de Acab se cumpliese. Y aquí hay un diseño de Dios. Podemos decir que Dios transpone a sus hijos escogidos a una esfera distinta de donde están para el propósito de establecer su gobierno y de quitar el gobierno del hombre. ¿Te fijas? Gobernaba no Acab, gobernaba Jezabel con los profetas de los Baales y utiliza a Elías para romper ese gobierno y establecer un gobierno de Dios por medio de Elías. Quita el gobierno de los ídolos surgidos en mente de hombre o que estaban influidos por Satanás y establece el gobierno de Dios por medio de Elías. Y eso requiere carácter. Carácter. Para ello debe estar presente en el carácter del Hijo de Dios un elemento del cual he venido hablando y el Señor ya nos ha hablado mucho. Obediencia. Obediencia. En Génesis 5 dice la palabra de Dios, y a partir del versículo 18, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículos 23 de Génesis 5. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 4 de Génesis 5. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24, Hebreos 11:5. Génesis 5:24, Hebreos 11:5. Hablan de Enoc y cómo nadie lo pudo encontrar porque se lo llevó Dios. ¿Cuántos años pasaron entre que se escribió el Génesis y se escribió Hebreos? No menos de 2500 años. Y nos habla con claridad como Enoc no vio muerte. Tanto en Génesis 5 como en Hebreos 11, la palabra de Dios habla que Enoc caminó con Dios y lo agradó, y por ello lo traspuso. ¿Lo ves? Así que esa es la primera llave
y la más importante para ser traspuesto. Y dije la primera, no la única, pero la primera llave y más importante para ser traspuesto hacia una esfera del gobierno de Dios es la obediencia. Y aquí no dejo yo de pensar, Señor, escudriña mi corazón. Pero también no puedo dejar de pensar, Señor, esto de ser traspuesto, ¿hoy lo quieres hacer para tus siervos, para tus hijas, para tus hijos? Y la respuesta que recibí y discerní es obediencia, hijo. Pero también santidad y lealtad. Aquello que nos hablaba muy al principio de estas reuniones ministeriales en estos ministerios. Obediencia, santidad y lealtad, me volví a recordar. Esa es la primera llave y la más importante para ser traspuesto hacia una esfera de gobierno del reino de Dios, la obediencia. Así que vamos a entrar ya en nuestra conclusión esta mañana. El testimonio de las vidas de Enoc y de Elías nos dan fundamento y también nos enseñan al respecto de lo que esta mañana el Señor nos quiere ministrar. La obediencia, mis amados, es el cómo Dios nos transpone hacia una esfera del gobierno de su reino. Se trata entonces de obediencia que nos lleva a la santidad y nos llama a ser leales a Dios y a su propósito para nosotros, y el cómo es el que el Señor nos quiere llevar a su esfera de gobierno por medio de una transposición. Se trata pues de la obediencia, que nos lleva a la santidad y nos llama a ser leales y también a cumplir con su propósito. Entonces, para nosotros, y el cómo es que el Señor nos quiere llevar a su esfera de gobierno por medio de una transposición. Eso va a cambiar la atmósfera en que vivimos. Eso va a cambiar la atmósfera que respiramos. Eso nos va a llevar a ser traspuestos a dimensiones y medidas de gloria. Eso es lo que nos va a llevar a ser instrumento de Dios para establecer el gobierno de su reino. Allí a donde Él nos lleve y nosotros establezcamos y expandamos con su palabra declarada, con su boca, el reino de Dios. Obediencia es lo que nos pide el Señor. Obediencia. Dejemos que el Señor nos haga instrumentos de gracia, de gloria para establecer el gobierno de su reino, a donde Él nos lleve y lo expandamos con su palabra, que la declaremos y entonces el reino de Dios será establecido. Así que vamos a orar, pero vamos a hacerlo de una manera distinta esta mañana. Hagámoslo como lo hizo Elías. Y Elías dijo esto, oró de esta manera para dejar testimonio antes de ser traspuesto por Dios a una esfera de gobierno del reino en la tierra. Y también está en 1 de Reyes 18. Y con ello clamemos para que el Señor se manifieste en nuestra vida como Dios, como Padre, como Rey. Y dice 1 de Reyes 18, versículo 36 y hasta el 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y así, en ese sentir, mis amados, sigamos adorando, sigamos clamando al Señor. No existe oro y plata que puedan comprar
comparar el precio de tu sangre por la humanidad. En respuesta a tu gran bondad, nos postramos para adorar, apasionados por tu amistad, que vida eterna nos da. Preciosa sangre de Cristo, qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre, oh Rey de gloria, tú mi Salvador. No existe oro y plata que puedan comparar el precio de tu sangre por la humanidad. En respuesta a tu gran bondad, nos postramos para adorar, apasionados por tu amistad, que vida eterna nos da. Preciosa sangre de Cristo, qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre, derrama tu amor, derrama hoy tu gracia, derrama tu amor, derrama hoy tu gracia. Preciosa sangre.